Hola, ¿cómo están, corazones felices? Soy Luz. Esta semana, para seguir preparándonos para las festividades de Día de Muertos, les traigo un tema que considero que es muy importante, ya que estamos pasando por una etapa muy difícil con el COVID y que finalmente, viniéndose estas fechas tan importantes a veces para muchas personas, pues son difíciles, ¿no? El hecho de perder a una persona, de ya no estar con una persona, pues es un poco difícil y se acentúa de alguna manera a veces la tristeza, los recuerdos en estas fechas. Es por eso que les traigo el tema del duelo y vamos a comenzar por decir y explicarles un poquito qué es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación de cualquier individuo después de cualquier pérdida. Es un proceso también que nos trae dolor, nos trae angustia y finalmente que se tiene que vivir. Todos tenemos que vivir un duelo y en el momento en el que lo estamos pasando sentimos desconcierto y estos sentimientos con el tiempo suelen pasar. Pero también es muy importante mencionarles y que tienen que saber que el duelo no es exclusivo de la muerte de un ser querido. También podemos pasar por un duelo cuando perdemos, por ejemplo, nuestro trabajo, cuando rompemos con nuestra pareja, cuando perdemos la salud. También hay gente que pasa por un duelo cuando pierde la salud. Y pues bueno, no es exclusivo, ¿no? Como les digo, de la muerte de una persona. Ahora, existen varios tipos de duelo, pero solamente les voy a hablar de 3 que considero que son los más importantes o los universales. El primero es el duelo normal. En este tipo de duelo, pues es el que prácticamente pasamos muchos o la mayoría de las personas, que abarca una serie de sentimientos y conductas que son normales después de una pérdida, ¿no? Aquí en este duelo podemos hablar de cualquier tipo de pérdida. El duelo anticipado va a comenzar tiempo antes de la muerte de un ser querido. ¿Cuándo vemos esto? Por ejemplo, en los enfermos de cáncer. Muchas veces, no sé quién de ustedes haya tenido a lo mejor algún familiar y va a entender que pues ya vimos sufrir mucho a nuestro familiar, a un amigo, a una persona cercana, a veces a un vecino. Y ya lo vimos sufrir durante mucho tiempo y muchas veces que decimos, Dios mío, pues ya llévatelo, ¿no? Porque está sufriendo tanto que lo que quiero es que descanse la persona. Entonces, este duelo anticipado se vive mucho antes de la muerte de una persona porque nos estamos ya preparando desde antes para su pérdida. Y el duelo patológico. El duelo patológico tiene una duración excesiva y puede llegar a ocupar toda la vida, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces también a lo mejor en alguna persona cercana o inclusive podemos estar pasando por un duelo patológico y es necesario que nos atendamos, que busquemos la ayuda de un psicólogo, que lo platiquemos. Es importante porque ya este duelo se vuelve hasta una enfermedad. Un duelo no tiene un tiempo definido para que uno pase, puede durar 6 meses, que es lo óptimo, o un poco menos, puede tardar 1, a lo mejor 2 años podría ser. No hay como un tiempo establecido para pasar un duelo, pero un duelo patológico sí dura muchísimo tiempo. Hay gente que toda la vida se la ha pasado sufriendo por un familiar. Lo he visto mucho, por ejemplo, en las mamás, ¿no? Cuando pierden un hijo. El duelo es muy extenso, pero la persona debe de recibir ayuda. Ahora vamos a hablar de las etapas del duelo, aunque hay autores que engloban otras etapas. Yo creo que estas son pues las más simples. Y bueno, vamos a empezar con la etapa de la negación. Esta etapa lo único que hace es aplazar el dolor. No queremos ver la realidad de lo que está pasando. Es una manera de amortiguar el dolor y en algún momento pues va a chocar con la realidad.
Otra etapa del duelo es la ira. Sí, la persona tiene sentimientos de rabia, de resentimiento y regularmente busca un culpable, ¿no? Otra etapa es la negación. En esta etapa la persona llega a fantasear con la idea de cambiar la realidad, ¿no? Y se hacen preguntas incluso como ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, o si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, a lo mejor lo hubiera evitado. Tienen hasta cierto punto sentimientos de culpa. Y muchas veces hay personas que llegan a querer hacer intercambios, ¿no? Le hablan a Dios y le dicen, Dios mío, te cambio mi vida por la de esa persona, o te prometo que si cambias esto ya no voy a ser así. Esta es la etapa de la negación, ¿no? La persona se ciega y no quiere ver la realidad de lo que está pasando. Otra etapa es la depresión. Aquí ya se presentan emociones vinculadas a la tristeza, que son pues naturales ante la pérdida que estamos pasando. Sentimos una tristeza profunda y una sensación de vacío, ¿no? Ya estamos viendo en esta etapa la realidad, lo que está pasando, ya no nos estamos negando y ya empezamos a sentir ese sentimiento de mucha tristeza y de vacío, ¿no? Porque nos hace falta ese algo o esa persona. Y la última etapa que les quiero mencionar es la de aceptación. Una vez que ya aceptamos la pérdida, ¿cómo lo vamos a saber? Pues bueno, vamos aprendiendo a vivir con ese dolor y sin esa persona, ¿no? Con el tiempo va regresando nuestra capacidad de experimentar sentimientos de alegría y de placer al realizar las cosas. Ya nos dan ganas de salir, ya nos dan ganas de visitar a nuestros familiares. Entonces, pues yo creo que nunca vamos a aceptar a lo mejor por completo la pérdida de una persona. Siempre la vamos a extrañar, pero es importante que aprendamos a vivir con ese dolor y a vivir sin esa persona, sin esa presencia. También les quiero mencionar que estas etapas no necesariamente como yo se las mencioné las tienen que vivir, ¿no? Puede ser primero la de, por ejemplo, cuando una persona ya la vimos que sufrió mucho, a lo mejor nos vamos a saltar varias etapas y vamos a llegar a la de la aceptación, o depresión y luego aceptación, o al revés, la de aceptación y luego depresión. O sea, se pueden combinar las etapas y las podemos vivir de diferente manera, ¿Por qué? Porque cada duelo va a ser distinto, precisamente porque cada persona y cada ser humano es diferente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál sería el objetivo de un duelo? Primero, pues es aceptar la pérdida. Después es pues dar expresión a los sentimientos. Lo que tenemos que hacer es desahogarnos, hablarlo, expresar lo que sentimos. Nunca le debemos de decir a una persona que está pasando por una etapa de duelo, que no llore, que no extrañe, que la persona que nos está faltando está bien. Yo creo que esa es una manera muy errónea de abordar a una persona que está pasando por un duelo. A veces, si no sabemos qué decir, pues yo creo que es mejor callar y acompañar a la persona. Otro objetivo del duelo es adaptarse a la nueva existencia sin el ser querido, pues saber y entender que ya no lo vamos a ver. A lo mejor algún día vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, pero en este momento los que nos quedamos tenemos que seguir con nuestra vida. Y otro objetivo es invertir nuestra energía en nuevas relaciones, en nuevas vivencias. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. La verdad es que este tema es demasiado extenso, pero pues bueno, yo solamente quise abordarles un poco porque creo que es importante que nosotros nos identifiquemos si estamos viviendo un duelo, si en algún momento lo llegamos a vivir. Pues que sintamos que nos identificamos con algo, ¿no? El saber que lo que estoy sintiendo es un proceso normal que tengo que vivir y que nadie lo va a vivir por mí.
Este duelo lo tengo que vivir yo mismo porque es mi duelo y cada persona, cada miembro de la familia va a vivir su propio duelo. Entonces lo vamos a hacer de maneras muy diferentes. Entonces, por eso para mí es importante que conozcan un poquito del tema, porque además es muy importante y ojalá algún día podamos tener a un profesional que nos pueda abordar este tema de otra manera, ya como un taller, porque es muy padre y nos ayuda mucho. Y pues por último les dejo un pensamiento, les agradezco mucho, vamos a continuar con nuestras actividades, espero les haya gustado. Yo les mando un abrazo muy muy fuerte, mi compañera Inés y yo los extrañamos muchísimo y esperamos que pronto podamos vernos y volver a abrazarnos. Muchos besos a todos y abrazos, bye.